¿Cuántos se alegran de estar en la casa de Dios? Dígale a su lado, qué bueno que estás acá esta tarde. Quiero hablarles hoy cómo a veces viajamos en la vida y nos vamos a encontrar vientos en contra. Y cómo en algunos viajes vamos a necesitar definitivamente creer a lo que Dios nos ha dicho. Creer a una palabra de Dios y creer firmemente lo que Dios ha hablado a nuestro corazón. No viendo el entorno, porque el entorno muchas veces va a ser contrario. Muchas veces lo que vamos a ver, la realidad que vamos a ver a nuestro alrededor, nos va a decir todo lo contrario. Pero si usted cree que Dios está a tu favor, aún en la situación más adversa, usted va a saber que Dios tiene el control. Amén. ¿Cuántos han experimentado eso? Todo parece un desastre, pero Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es mejor que el suyo, ¿sí? Dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien, para los que tenemos un propósito. Entonces al cristiano no le pasan cosas buenas y malas, sino cosas de propósito. ¿Cuántos quieren vivir bajo esos propósitos? Pero el viernes empezamos a hablar sobre ese tema, y es que nosotros necesitamos la perspectiva correcta. Necesitamos visión. ¿Visión qué? Visión espiritual. Porque la Biblia dice que el pueblo del Señor, ¿qué pasa cuando no tiene visión? Se desenfrena, perece. Entonces, como pueblo de Dios necesitamos visión. Visión espiritual para lo que estamos viviendo. La Biblia nos da grandes ejemplos y grandes porciones, de las cuales el viernes le compartí 3 porciones de la Biblia. Estuvimos hablando de cómo necesitamos mirar a Dios, porque Dios no falla, porque Dios es fiel. Vimos el Salmo 121. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea que Él es mi respuesta. Amén. ¿Se acuerdan? Los que no subieron el viernes, les comento, este salmo está considerado entre los salmos de la peregrinación. ¿Qué peregrinación? Precisamente cuando la gente caminaba a ofrecer el sacrificio. Recuerde que solo hay un solo lugar para ofrecer sacrificio. La gente caminaba, hacía travesías en familias, llegaban. Pero en medio de esa travesía, esa peregrinación, se exponían a peligros. Peligros como cuáles: ladrones, animales, fieras, depredadores a su alrededor. Entonces esta persona va caminando, quien escribe este salmo, y va en medio de un valle. Sí, los valles representan momentos de decisión, de angustia. Las batallas se daban en los valles. Entonces quizás esta persona va por un valle, pero está viendo su alrededor, está viendo las montañas, está viendo los montes, y surge una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes y me pregunto, la misma pregunta que nos hacemos en la vida: ¿y ahora quién podrá defenderme? Chapulín Colorado no le queda al superhéroe de superhéroes que se llama Jesucristo. Amén. ¿Quién puede ayudarnos? Él nos puede ayudar. Entonces pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene ¿de quién? Del Creador. Si Dios creó todo, el cielo y la tierra y todo lo que existe por la palabra, ¿podrá ayudarte en tu problema? ¿Podrá ayudarte en tu situación? ¿Podrá ayudarte en lo que estás viviendo? Él es el creador de todo. Por supuesto que sí. Él es sobrenatural. Así que ahí está la respuesta: mi socorro viene de Jehová. Puede haber interrogantes en el corazón, pueden haber interrogantes en mi vida, pero yo sé que mi vida está en las manos de Dios. Aleluya. Tu vida está en las manos del Creador del cielo y de la tierra. Vimos también en el libro de Hebreos capítulo 12 cómo la Biblia nos dice a caminar en este recorrido. Dice: corran con paciencia la carrera que tienen por delante. Eso sí, para que la carrera no se vuelva tan fastidiosa y tan dura, despójense del peso y del pecado que nos asedia. Y dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo 2: puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Pon los ojos en Jesús. Si pones los ojos en la gente te va a fallar.
Si pones la esperanza en los recursos en algún momento hoy pueden estar, mañana no. Pero cuando tú tienes la esperanza, tú corres con paciencia la carrera que tienes por delante. Y vimos un ejemplo, una historia de cómo poder poner los ojos en Jesús. Fue Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. Cuando Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Por qué están en la cárcel? Estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban ejerciendo el ministerio. Oraron por una persona endemoniada, el demonio salió, la gente se enfureció porque esa muchacha estaba dejando algún recurso económico a estas personas que esta mujer adivinaba. Y meten a Pablo y Silas, dice la Biblia que los golpearon mucho y los meten en la cárcel de más adentro. ¿Qué significa cuando la Biblia nos dice la cárcel de más adentro? Era la más profunda, era la más oscura, la más hedionda, porque me puedo imaginar todas las otras cárceles, los otros niveles, todas las necesidades de los presos, ¿a dónde iban a dar? Allá abajo. Se puede imaginar el olorcito que tenía que haber allá abajo, cuando todo el consumo, ¿cómo se llama? El extracto llegaba allá abajo, ¿verdad? Así que era horroroso. Quizás a la medianoche estaban con sus heridas, quizás una espalda sangrando por los golpes, por los azotes. Ahí estaban con cadenas, estaban, dice, con un cepo. Están Pablo y Silas, que pudieron haber estado quejándose, pero cuando uno está en lo más profundo, la única opción es levantar la mirada hacia arriba. Y fue lo que Pablo y Silas hicieron en ese momento. En vez de quejarse, comenzaron a orar, comenzaron a adorar. Y dice que los presos le comenzaron a escuchar lo que ellos estaban cantando. Y los presos en algún momento dirían: esos están locos, están golpeados, están azotados, están sirviendo a un Dios que los ha abandonado. Y míralos, desde acá los escuchamos cantar, están locos. El evangelio es locura para los que se pierden, pero es salvación, vida y poder para los que hemos creído, amén. Y dice, esta acción espiritual de Pablo y Silas, que para mí es mirar hacia arriba, mirar en la confianza. ¿De dónde vendría el socorro de Pablo y Silas? En esa cárcel tan profunda, pues nada menos que de los cielos. Entonces hubo una intervención divina. Diga conmigo, una intervención divina. Porque ocurrió un gran terremoto y dice que los cimientos de la cárcel fueron estremecidos al punto que todas las puertas de la cárcel fueron abiertas. Las cadenas de todos los presos se cayeron. Ocurrió un milagro sobrenatural de Dios a causa de dos hombres que, a pesar de sus circunstancias, decidieron mirar hacia arriba. Yo quiero invitarte que, a pesar de tu circunstancia, como hayas venido esta mañana a este lugar, esta tarde a este lugar, yo quiero invitarte que pongas la mirada en el autor y consumador de la fe, porque Dios tiene un gran milagro para ti, amén. Dios quiere hacer algo sobrenatural. Ocurrió algo sobrenatural, se estremeció, hubo un terremoto. Pero lo sobrenatural más grande que ocurrió en ese momento no fue el terremoto. Fue que los presos se liberaron. Dice que cuando el guarda que estaba ahí vio esto, se iba a hacer un harakiri, se iba a matar. ¿Por qué? Porque todos los presos habían escapado. Pero le dicen: alto, todos estamos aquí. Quiere decir que ninguno se fue. ¿Qué cosa tan sobrenatural había en esa cárcel que los presos no se fueron? Póngase en el lugar, usted está preso en una cárcel y las puertas, ocurre un terremoto, las puertas se abren, sus cadenas se rompen, usted queda libre. Usted se queda ahí esperando, como buena gente, vuelvan a poner otra vez preso. No, ¿verdad? ¿Qué hiciera usted? Corre por tu vida. Patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Corre. No, los presos se quedaron. ¿Qué poder de gloria cayó sobre ese lugar? Que ningún preso se fue. Ahí estaba Dios manifestándose en medio de una necesidad. Y ahí aquel hombre dijo: yo quiero ser salvo. Ese hombre clamó y encontró salvación. Y a veces Dios nos va a llevar a lugares duros, pero para que otros conozcan y experimenten la gloria del Señor. Entonces hay que tener la actitud correcta, con la mirada y la visión correcta, para recibir una manifestación del poder de Dios. Entonces quiero que veamos otra historia que la Biblia nos muestra, en la cual hay que poner la mirada en Dios. Porque si Dios habló, Dios cumplirá. Diga conmigo: si Dios habló, Dios cumplirá. Y quiero hablarle de la historia de Pablo, de uno de sus viajes. Y es una de las historias más interesantes y realistas sobre un viaje marino y un naufragio. Quien escribe el libro de los Hechos
Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, está relatando como testigo ocular los acontecimientos. Y de este pasaje pudiéramos sacar un montón de enseñanzas, pero vamos a ver qué podemos aprender de todo esto. Así que quiero invitarlo que incline su rostro y oramos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en esta tarde, en esta travesía. Señor Espíritu Santo de Dios, te invitamos a este lugar. Oramos y pedimos que tú nos reveles los principios de la palabra. Llévanos, Señor, a conocerte más. Tu palabra tiene vida y poder. Revélate, háblame, dígale: Señor, háblame en esta tarde, en medio de mis situaciones. Usted que nos está viendo por las redes sociales, usted que está sintonizándonos, dígale ahí donde está, en tu sala, ahí en tu trabajo, ahí en un lugar donde te encuentres y estás viendo este video, dile: Señor, háblame. Háblame, tú eres real, tú traspasas tiempo, traspasas distancias, traspasas momentos, tú eres omnipotente, omnisciente. Ahí donde estás, también recibe una palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos al libro de Hechos, capítulo 27. Dice que cuando se decidió que habíamos que navegar para ir a Italia, entregaron a Pablo y a un grupo de otros presos a un centurión. ¿Quién es un centurión? Un centurión es un oficial romano, y este oficial romano se llamaba ¿cómo? Julio. Oye, Julio, ¿dónde está? Así que este oficial tenía que pasar buen tiempo con Pablo en todo momento, porque estaba encargado de su custodia. Debido al tiempo que este oficial romano, este centurión, pasó con Pablo, Pablo pudo ganarse la confianza y encontró favor y gracia con este centurión. Qué importante ganar favor y gracia. Mire, si algo hay que pedir nosotros como cristianos, es favor y gracia. Porque la gracia de Dios y el favor de Dios sobre ti te abren puertas. Para otros se niegan, pero para ti encuentras el favor y la gracia. De repente a otra gente le va mal con una persona, pero tú tienes favor y gracia. Nunca se me olvida cuando iba a sustentar mi tesis y me tocó uno de los profesores que parece que siempre era el que ponía problemas, y alguien me decía: ay, Dios mío, te tocó fulano de tal, te va a ir mal. Él siempre hace una pregunta para ver dónde la gente las enreda, porque él no le pone 100 a nadie, y tú vas a ver que bueno y esto. Y yo dije: bueno, a mí no me importa, el Señor está conmigo. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y qué interesante de que cuando fui a la sustentación, yo dije todo lo que tenía que hablar, expresé, pude exponer mi tema, y al final yo le pregunto a los 3 profesores que están ahí si tenían alguna pregunta. Entonces cuando dicen ellos, dicen 2 de las que estaban ahí, dicen: no tenemos ninguna pregunta. Y una de ellas se voltea y le dice: profesor, ¿usted no va a preguntar nada? Dice: no tengo que preguntar nada, él lo dijo todo. Yo dije: Dios, tú eres fiel. Y me puso 100. O sea, que no importa a quién tú tengas que enfrentar, si Dios va contigo, ¿quién contra ti? Favor y gracia. Favor y gracia, ¿a qué punto? Que el versículo 3, miren lo que nos dice. El versículo 3 dice que Julio, el centurión, trató humanamente a Pablo. Y este mismo centurión, en el versículo 43, que usted lo va a leer en casa porque no vamos a poder terminar esta historia, luego salva la vida del mismo Pablo. Qué interesante. Pero al tratar este tiempo, a pesar de que Pablo está viajando como un prisionero, no viaja como un prisionero ordinario, porque mire lo que dice el versículo 3. Al otro día llegaron a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo. ¿Qué quiere decir que lo estaba tratando humanamente? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué le piensa? ¿Qué le viene a la mente cuando dice la Biblia que lo trató humanamente? Con bien, con misericordia, que tenía... ¿Cómo? ¿Como amigo? Espérense, cuando tengo esto no escucho nada. ¿Cómo diría usted humanamente? Amable, respeto, con alimento, le daba favor, le dio tanto favor que le permitió, mire lo que dice ahí, le permitió que fuese a sus amigos. O sea, imagínense, le permitió que fuera a visitar amigos para que lo atendiesen, para que vieran las necesidades. O sea que
Pablo encuentra favor y gracia con esta persona. Podemos darnos cuenta que cuando nosotros podemos causar una influencia en una persona es cuando estamos cerca, ¿sí? Cuando nosotros pasamos tiempo. Y eso, aquí hay un gran mensaje para nosotros los líderes. Y es precisamente para todos aquellos, es que muchas veces escucho gente decir: es que no me hacen caso, es que no me escuchan, es que no me obedecen. Bueno, mi respuesta sería: pase tiempo con la gente, involúcrese con la gente, reme con la gente, trabaje con la gente, trasnóchese, comprométase con ellos también en la visión. No solo demanden, no solo digan remen, remen, sino rememos juntos, trabajemos juntos. Muchas veces queremos exigir a la gente que está a nuestro alrededor y ni siquiera nosotros nos comprometemos. Y es interesante cómo de esta forma pasar tiempo con la gente nos ayuda a conocerlos, nos ayuda a entender. ¿Se acuerdan cuando hablamos los 3 sombreros de liderazgo? El visionario, el comunitario o compasivo y el corporativo. Así tenemos que llevar nuestra vida en balance. Podemos ser muy visionarios. El visionario es el que dice: hagamos, vamos, logremos, trabajemos. Esta es la visión, esto es lo que vamos. Son soñadores, pero no podemos ser solo soñadores, ¿verdad? Porque hay una realidad. Y muchas veces que un sueño va a costar dinero. Un sueño hay que hacer una inversión. Un sueño requiere gente trabajando, una planilla, costos. Entonces no puedo solo ser muy soñador, sino que tengo que ser realista, que es la parte corporativa. Pero no solo tengo que ser soñador ni realista, sino que también tengo que ser alguien con sensibilidad, alguien compasivo, comunitario, poder entender a la gente, sobre todo los que ejercemos liderazgo, relacionarnos con aquellas personas para poderlas entender, ponernos en el lugar de esa persona, te hará entender por qué es así. Esta semana conversaba con alguien que vive en Panamá. Y no me recuerdo por qué salió el tema, pero estábamos hablando del hecho de que yo no sé cuántos de ustedes que han ido a Panamá se dan cuenta que en Panamá, en la capital, la gente es más grosera que acá. ¿Sí? ¿Se ha notado eso? La gente está como amargada. Usted llega, ve joven, usted cree que no. Y le salen con unas. Pero esta persona me decía algo, dice: pastor, un día alguien llegaba y me estaba diciendo de que fulana de tal, en tal lugar, en tal institución o en tal empresa era grosera, que cómo era posible que empezando el día uno llega 9, 10 de la mañana y ya están con un carón. Entonces él le dijo: ¿sabes qué? Muchas veces es fácil juzgar, pero para poder entender la gente hay que ponerse en el lugar de ellos. ¿Por qué son así? Y decía esta gente, decía él: mira, piensa en esto, sobre todo los que viven en Panamá, que viven en Chorrera, Raiján, que tienen que ir a trabajar al centro de la ciudad. Para poder ir a trabajar se tienen. ¿Alguno de ustedes ha vivido en Panamá? De los que están acá, ¿sí? Y se han tenido que trasladar lugares. Esta gente se tiene que levantar, ¿qué? ¿Por tarde a qué hora? ¿4 de la mañana? 3 de la mañana. Dios mío, imagínense. Ahora imagínense levantarse a las 3 o 4 de la mañana, dejar a los chiquillos alistados, prepararle la merienda, dejar las cosas listas, planchar los uniformes para salir más o menos a coger un bus. ¿A qué hora? ¿5? 5 de la mañana, saliendo de la casa a las 5 de la mañana. Ahora imagínate que ese día llovió y que la parada no tiene techo. Entonces tuviste que agarrar un bus y coges el bus a las 5 de la mañana y a qué hora van llegando a la capital. Como casi 8, ¿verdad? A veces hasta 9 o 8 y media, porque oiga, qué tranques para entrar a la ciudad, es increíble. Entonces, decía esta persona, imagínate que ella entra a las 8 o a las 9, llegó 9:15 por el tranque, viene con los zapatos mojados, viene con la ropa secándosela, se levantó ¿a qué hora? 3, mire, ha pasado 4, 5, 6, 7, 8, y si entró a las 9, han pasado 6 horas de su vida y todavía no ha empezado a trabajar. Entonces imagínate 6 horas con todo ese tramo. ¿Usted cree que usted va a entrar? Buenas, ¿cómo está? Y todavía llegaste y el jefe te rellenó por haber llegado tarde.
A lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado. Dice, si tú entiendes la vida, y entonces, esa es la ida, súmele el regreso. ¿A qué hora llegan a la casa? ¿10? ¿10:30? ¿11? Entonces imagínese ese ciclo de vida: salir, levantarte a las 3 de la mañana, para salir a las 5 de tu casa, para volver a las 10, 11 de la noche, para cuando llegas no quieres saber nada, te quedan unas cuantas horas de dormir, y de nuevo el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente. Por eso la gente está amargada. Por eso la gente vive una vida frustrada. Entonces es entender la gente, es pasar con la gente. ¿Por qué la gente es así? Entonces aquí hay una gran enseñanza, y pudiéramos sacar toda una prédica de la relación de Julio, el centurión, con Pablo, y por qué alcanza favor y gracia con él. Pero no nos podemos quedar aquí, así que vamos al versículo siguiente. Dice que lo trataba humanamente. Versículo 2. Versículo 3 dice, lo trataba humanamente, y fueron y visitaron a algunos de sus amigos. Versículo 4 dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento en Chipre, porque los vientos eran, ¿cómo eran los vientos? Contrarios. Y habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribaron a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ellas. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas. ¿Cuántos sienten que a veces la vida es así, verdad? Como, vamos a ver si sobrevivo, vamos a ver a duras penas, allí a ver si llego a la quincena, ¿verdad? A ver si el dinero me alcanza. Y así, eso se parece, cuando yo leo esta historia, me parece la navegación de la vida de muchos. Los días, el viaje está atrasado, van despacio. Dice, el viento les era contrario porque no les impedía avanzar. Dice el versículo 8, y costeando con dificultad llegaron a un puerto llamado Buenos Puertos, acerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado, y de nuevo nos recuerda, habiendo pasado mucho tiempo, o sea, se ha perdido tiempo. La rutina o el plan de viaje va atrasado, y se había perdido mucho tiempo porque ellos querían avanzar, porque era muy peligrosa la navegación. Y aquí nos da algo interesante, porque había pasado ya el ayuno. Aquí ayuno no era cualquier ayuno, sino era la festividad del día del sacrificio, que era finales de octubre y principios de septiembre. Entonces ellos sabían muy bien que era peligroso la navegación en tiempos finales del año, ya que eran el peor momento para navegar. Y ahí, cuando yo vi esa explicación, yo dije, wow, qué cierto es, que los últimos meses del año es el peor momento para nosotros navegar en nuestro viaje. No estoy hablando solo del marino, estoy hablando de nuestra vida. Y usted no ha visto que la gente regularmente octubre, noviembre, diciembre es cuando más se desconectan con Dios. Es el momento donde a veces quieren empezar cosas y no las van a terminar. Lo que no hicieron todo el año quieren terminarlo en 2 o 3 meses. Es el peor tiempo para navegar. Entonces, mire lo que ocurre, versículo 10. Se levanta Pablo, y Pablo les dice, varones, veo que la navegación va a ser un perjuicio. ¿Qué quiere decir la palabra perjuicio? Un desastre. Diga conmigo, un desastre. Y si tuviera que cambiarle el título a este mensaje, le pusiera un gran desastre. Les dice Pablo, les advierte, esto va a ser un desastre, va a haber pérdidas. No solo del cargamento, no solo vamos a perder la nave, sino que también posiblemente vamos a perder personas. Va a haber pérdida de personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo estaba diciendo. No escucharon al hombre de Dios, a pesar de que Pablo ya había ganado confianza y favor con este centurión. El centurión decidió escuchar al capitán, decidió escuchar al piloto, decidió escuchar lo que otros estaban diciendo. Hay veces que sabemos que la vida vamos de mal en peor. Vamos y todo está siendo un desastre. Vamos rumbo a un desastre. Todo está mal. La familia es un desastre. Las finanzas es un desastre. La casa es un desastre. Los hijos es un desastre. Todo es un desastre. Y viene una palabra de Dios y no cambiamos el curso.
no cambiamos el itinerario, no cambiamos el rumbo, no tomamos acciones. ¿Cuántas veces hemos hecho caso a gente de nuestro entorno que no son espirituales, ni ven las cosas espirituales, y escuchamos más a la gente de afuera que a la gente que te puede dar un consejo de Dios? Pablo tenía un consejo: no salgamos porque va a haber un desastre, va a haber pérdidas y podemos perder hasta nuestras propias vidas. Y hay veces que líderes damos un consejo y precisamente para que usted no se estrelle y no tenga un desastre de vida, y al final la gente hizo lo que quiere, lo que quería. ¿Cuántas veces hemos estado en nuestra oficina horas con personas y de repente pensamos que entendieron, que comprendieron, y cuando salen de la puerta hicieron todo lo contrario que uno les aconsejó? Decidieron ir rumbo a un... Y hay gente impresionante, porque saben que su vida está siendo un desastre, que va el viaje hecho un desastre, pero ellos mismos se tiran, se apañan, se animan y dicen: vamos, esto es de Dios. Cuando verdaderamente ni siquiera Dios los metió en eso, y meten a Dios. No han hecho parte a Dios en todo el proceso y después quieren meter al Señor. ¿Y quién termina teniendo la culpa? ¿Ellos? No, Dios. Y terminamos gritando: ¡auxilio! ¡Socorro! Ahora, ¿quién podrá defenderme? La prueba en la que Dios nos mete es bendición, pero hay tormentas y desiertos que nosotros mismos nos metemos, y nos lleva consecuencias, facturas que pagar. Así que vives la vida a tu manera, trae consecuencias, pero si vives a la manera de Dios, te trae recompensas. ¿Cuántos quieren vivir a la manera de Dios? ¿Quieres vivir a la manera de Dios? Escucha el consejo espiritual, porque hay gente que solo quiere oír lo que le conviene. Quieren oír precisamente lo que sus oídos quieren escuchar, pero usted y yo tenemos que aprender que no es lo que queremos, es lo que tenemos que escuchar. Entonces mire lo que ocurrió. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Dice, porque si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, para que mira al noroeste y al suroeste, invernar allí. Entonces el versículo 13: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles. Ellos ven que comienza a soplar. Es lo que le decía. De repente la gente sabe que es un desastre, el viaje va hecho un desastre, nuestra vida va siendo un desastre, pero queremos encontrar y acomodar las cosas, y llegan estos vientos que nos parecen y decimos: oh no, sí es de Dios, vamos por ahí. Y estamos bien equivocados. Decimos que es de Dios y ni siquiera lo hemos consultado con Él, ni hemos escuchado la voz de Dios. Ellos vieron esta brisa del sur y les pareció que era lo que estaban esperando, lo que necesitaban, y entonces levantaron las anclas y iban costeando Creta. Inicialmente los vientos y el clima en este momento parece que todo va a ir a favor, pero el viaje sigue siendo un desastre. Como aparecen estos vientos en nuestras vidas que nos animan, y aún sabiendo que no estamos haciendo lo correcto, sencillamente el orgullo nos dice: ya verán, yo tengo la razón. He visto gente llevar su vida al despeñadero, un desastre, pero su orgullo les dice: yo tengo la razón y al final yo voy a salirme con las mías. Mire el versículo 14. Pero no mucho tiempo después. Diga conmigo: pero no mucho tiempo después. ¿Qué ocurrió? Vino un viento huracanado llamado Euroclidón. Y entonces mire lo que dice el versículo 15: y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner en proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿No es lo que pasa cuando estamos en una prueba? Hay veces que la presión es tan fuerte que nos abandonamos bajo esa circunstancia. Nos abandonamos y nos dejamos mover. No te abandones en el tiempo de la circunstancia. ¿De dónde vendrá tu socorro? Clama a Él. Mira a Él, ten visión espiritual de lo que está ocurriendo. No seas persuadidos por otros o cualquier viento que llega en ese momento, porque en ese momento estamos vulnerables. Es momento de escuchar a Dios, no escuchar a la gente. No abandonarnos a lo que ocurra. Dice el versículo 16: y habiendo ocurrido
corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en el sirte, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, ¿qué dice que hicieron al tercer día? Con sus propias manos. Y aquí me llamó mucho la atención. ¿Qué es el aparejo? Los palos, las velas. Comenzaron a botarlo, a arrancarlo, como quien dice, aquí nos quedamos sin rumbo. Con sus propias manos. Eso de con sus propias manos me suena cuando estamos en momentos de crisis y vulnerable, cómo comenzamos a botar cosas, cómo comenzamos a renunciar a cosas. He visto gente en el momento de crisis arrojar ministerio, arrojar llamado, arrojar propósito, dejar familia, dejar cosas, tirarlas. Sencillamente se abandonan y se dejan a la deriva, y el rumbo que llevan será un desastre. Así muchos lastimosamente renuncian, dejan el ministerio. Y mi pregunta en esta tarde es: ¿qué hemos arrojado en la tormenta? ¿Qué hemos arrojado y hemos tirado y hemos arrancado? ¿Hemos arrancado esas velas? Hemos arrancado el mástil, hemos arrancado esos palos y los hemos arrojado, y aquí donde me estrelle. Cualquier lugar da lo mismo, donde termine estrellado. No se te ocurra arrojar las cosas en el momento de la crisis. El momento de la crisis es el peor momento. Tienes que dejar, buscar, escuchar, que las cosas entren en quietud. Porque cuando estamos enojados o vulnerables, decimos cosas que después nos tenemos que arrepentir. Golpeamos a personas, tomamos decisiones erradas, y Dios demandará de lo que puso en nuestras manos, que enterramos y que lo escondimos, porque estábamos vulnerables. ¿Por qué arrojamos estas cosas? ¿Por qué las arrancamos y las tiramos con nuestras propias manos? ¿Sabe para qué? Para aún decir que es la voluntad de Dios. Para a veces disfrazar una falsa espiritualidad y no recibir y no volver y reconocer. Pablo había dado un consejo, y muchas veces, quiero decirle, no muchas veces, siempre, en la multitud de consejos, dice la Biblia, hay sabiduría. Escuche, pida opinión, escuche a varios, después ponga todo en una balanza y trate de escuchar a Dios. La voz de Dios está en el pueblo del Señor. Escuche, pida consejos. Algunos van a ser exagerados, algunos van a ser limitados, pero al final ponlo todo bajo la balanza de Dios, porque Dios quiere que vivamos una vida balanceada. Yo les he contado de las dos reuniones anteriores, que una vez que venía en un avión, en esos aviones que tienen pantalla, usted puede ver películas o programas. Cada asiento trae una y usted puede escoger lo que usted quiere ver. Me puse a ver un programa que era como de descubrir cosas, y ahí estaban haciendo como un experimento. Trajeron un grupo de personas, trajeron como 30 personas diferentes, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños. Entre esas 30 personas, luego buscaron un niño, y este niño traía una libreta y un bolígrafo. Entonces los llevaron, y en el centro había una bola así grande de cristal, y tenía un montón de bolitas, y se trataba de descubrir quién acertaba la cantidad más exacta de bolitas dentro de la esfera de cristal. Entonces el presentador empieza con el grupo de 30 y empieza: ¿usted cuántas piensas que hay? Uno dice 2,000. ¿Y usted? Bueno, yo no creo que hayan 2,000, ahí deben haber como 800. Dice otro 3,000. Y así fueron dando 900, 200, 300, 500, 1000 y todo, ¿verdad? Pasaron todos los 30. Algunos exageraron, algunos fueron limitados. Y cuando le preguntan al niño, dice el niño: de un momento, buscó una calculadora, sumó todos los resultados y dice: hay X cantidad de bolas. Y fue el que ganó y acertó. ¿Por qué? Porque buscó el promedio. Y dice que está comprobado, porque hay algunas personas que exageran,
pero otras dijeron que habían 500. Entonces, al sumar todos los resultados, les dio un promedio y fue el que el niño dijo y solo falló como por 10 o 15 bolas. Increíble. Y yo dije cuando vi esto, realmente en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, qué bueno cuando podemos escuchar. Hay personas que aún se están hundiendo, se está hundiendo el barco. Han con sus propias manos arrancado las velas, los palos, y todavía su orgullo no los permite reconocer que están en un error. Prefieren morir ahogados, antes muertos que sencillos. En ese momento vulnerable de la tormenta, no tires todo por la borda. Mira hacia el cielo. Levanta tus manos, levante sus manos y diga: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Usted que nos ve por estas redes sociales, ahí donde está también, levante sus manos y diga: ¿de dónde vendrá mi socorro? Cree que el Señor es tu respuesta y creador de todo. Y entonces mira el versículo 20, dice que no apareció ni el sol ni las estrellas por muchos días, y acosados por esta tempestad no pequeña, habían perdido toda esperanza de salvarse. Sin estrellas, sin sol, sin luna, sin nada, definitivamente iban rumbo a un desastre. No sabían ni dónde estaban. Pero yo me imagino, Pablo estaba seguro, aún en la tormenta. Aún todos tenían temor. Los demás pueden estar paralizados a tu alrededor. La gente puede estar aterrada a tu alrededor. Piensa que hay peligro, pero tú te puedes sencillamente sentar y tener paz en medio de la tormenta, porque tú sabes que Él tiene el control y Dios sabe manejar mejor las cosas. Es ahí donde mucha gente no entiende. Y vuelvo a la historia de Pablo y Silas. ¿Quién se le ocurre cantar a medianoche? ¿A quién se le ocurre, después de estar golpeados, sangrando, en una pestilencia, sencillamente cantar? El que tiene fe y el que ha creído en Dios y sabe que en el escenario más extremo Dios tiene el control. Dígale que está a su lado: en el escenario más adverso de tu vida, Dios tiene el control, porque Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Dios es fiel. Dale un aplauso al Dios fiel y verdadero. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho no comían, y es porque imagínense el barco, el mareo, la tempestad, el desánimo, aquí mejor nos morimos. Y así algunos se entregan en la tormenta. Pues entonces es ahí donde salen los hombres y mujeres de fe. Puesto en pie Pablo en medio de ellos, les dice: habría sido, por cierto, conveniente, varones, si me hubieran escuchado. Ay, no es que Pablo está queriendo decir te lo dije. No. Créame que algunos líderes a veces queremos decir a la gente: te lo dije. Bien hecho. Pero no nos los he permitido. Y créame que tampoco era la intención de Pablo. Sencillamente le está diciendo: créanme, muchachos, si me hubieran hecho caso, no hubiera habido un desastre como este. No hubiera habido una pérdida como la hemos tenido. Pero lamentablemente vemos gente que no es así. Mire lo que dice el versículo 22. Mire lo que hace alguien espiritual y con Cristo. No les está diciendo se los diga y bien hecho que les pasó. Yo era el ungido, yo era el que tenía la palabra y usted desobediente, ahora toma. No. ¿Qué le dijo? No me escucharon, muchachos, pero los exhorto: tengan buen ánimo. Ánimo con todo lo que pasó. Tengan buen ánimo. No habrá ninguna pérdida de vida. Hemos perdido, se perderá el bote, se perderá todo, tendremos que lanzar todo, no importa. Pero vidas no se van a perder.
En el camino vamos a perder un montón de cosas. Pero no importa lo que hayas perdido en el viaje y las pérdidas y el desastre, sabemos que nuestra vida está en las manos de Dios. Y aun perdamos todo, aun nos dejemos casa, hermanos, hermanas, padre, mujer, hijos, posesiones, Dios estará con nosotros. ¿A dónde huiré de su presencia? Subiré a lo más alto y ahí estará Dios. Puedes pretender irte al otro lado del mundo y ahí te vas a encontrar con Dios. Puedes pretender ir allá al Everest, ahí te encontrarás con Dios. Puedes irte a las profundidades del mar y no vas a poder huir de Dios, porque a donde vayas, Dios se va a manifestar. ¿Habrán pérdidas? Sí. Pero no puede ser, y aquí hay una enseñanza también que pudiéramos desarrollar para el liderazgo. No se trata de que cuando la gente vuelva o tenga que ver el desastre que hizo, venir y meterle el dedo en la llaga para que te duela. Bien hecho que te pasó. Ven. Eso no lo hace un hijo de Dios. Un hijo de Dios, aunque por dentro le esté retumbando, te lo dije. Un hijo de Dios va a abrir su brazo y le va a abrazar y va a decir: ten ánimo, siga adelante. Se perdieron cosas, pero es momento de rectificar. Y aquí abro un paréntesis que lo he dicho en los 2 cultos anteriores. Ahorita hay una situación que todos ustedes conocen referente a la iglesia Osana en Panamá y su pastor en Edwin Álvarez. Y algo que he visto terrible en las redes sociales no es lo que la gente de afuera de la iglesia dice, sino cristianos metiendo el dedo en la llaga y diciendo: qué bueno que les pasó. Eso no está bien de un hijo de Dios. Ninguno de nosotros, es más, esas noticias ni siquiera uno las debe compartir, porque eso no edifica a nadie. Y créame que eso es un ataque del enemigo, porque primero decían Edwin, luego decían Osana y ahora dicen los evangélicos. Entonces no puede ser que nosotros seamos el soldado que mata a sus propios soldados. Si él es culpable, las pruebas lo dirán. Si es de parte de Dios, no es parte suya, es de Dios. Y Dios sabe si eso no es lo que él está haciendo, y no lo estoy defendiendo. Estoy sencillamente viendo una actitud de un cristiano. No se trata de poner el dedo señalador y decir: te lo dije, bien hecho que le está pasando. Se trata de que si una parte del cuerpo está siendo golpeada con razón o sin razón, es parte del cuerpo. ¿Acaso usted va caminando y se tropieza ahí en la noche y se da en el dedo gordo del pie? Y usted va a decir: bien hecho que te pasó. No, sino usted que ay, cómo me duele. Entonces no nos podemos gozar, porque es parte del cuerpo. Si él está siendo golpeado, lo estamos siendo todos. Cierro paréntesis. Tengan buen ánimo. Los exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Porque esta noche, mire, él reconoce y le da la gloria a Dios, porque no dice: lo que he dicho no lo dije yo, lo digo de parte de Dios. Porque Dios, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo en el versículo 24, nuevamente les dice: no teman, no se preocupen, es necesario que compadezca ante César. Ese es necesario indica que hay un plan de Dios aún en medio de la tormenta. Y aquí Dios ha concedido todos los que vengan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío que Dios, que será así como se me ha dicho. Levante su mano y diga: yo confío en Dios y será así como Dios me ha dicho. ¿Puede decirle una vez más con confianza? Porque yo confío en Dios, que será así como Él me ha dicho. Amén. Yo lo creo, yo lo creo. A pesar de la tormenta, yo puedo terminar esta tarde y decirles: no teman. Yo quiero terminar esta tarde y decirle: tengan fe y sean obedientes, porque Dios es un Dios de misericordia. Y a causa de la fidelidad de uno, dos o tres, Dios puede salvar a muchos.
A causa de tu fidelidad, Dios puede salvar tu casa de un desastre, puede salvar a tus hijos de un desastre, puede salvar las finanzas de un desastre. Por misericordia, Dios salva nuestras vidas y salva nuestra casa. Aleluya. Sean fuertes, sean valientes, no teman, no desmayen. Jehová el Señor irá con ustedes a donde quiera que vayan, a donde quiera se dirijan. Confíen en la palabra que Dios le ha dado, porque si nos vamos unos capítulos anteriores, al capítulo 23, Dios ya había hablado con Pablo. Mire lo que dice: y a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? ¿Y qué le dijo Pablo a la gente? Él está compartiendo y le dice: pues dice, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques también en Roma. Entonces Pablo estaba seguro. Estaba en la tormenta, había un desastre, pero Pablo sabía que Dios había hablado. Si Dios habló una palabra, si Dios dio una promesa, si Dios ha confirmado algo, solo sé fuerte y valiente. Compórtate con coraje y valentía. No temas en la tormenta ni en el naufragio, aunque haya menosprecio, aunque haya dolor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Póngase.